Estás escuchando el podcast Vivir sin Dramas con Vanessa Gómez, episodio 24. Bueno, pues una semana más vamos a aprender a vivir sin dramas y lo hacemos con Vanessa Gómez, con una acatarrada. Vanessa Gómez, Vanessa, buenos días. Buenos días, Fran, bienvenido al club. Bueno, de acatarrada a acatarrado, sí, en fin. La verdad que es una semanita especial. Es que hemos tenido unos días muy buenos, luego por la noche hace frío, ya casi Claro. salimos en manga corta. Vamos, que nos adelantamos al tiempo y así viene luego lo que viene. Eso y que lo que traen los niños de afuera, es pues, verdad, sí. para mí. En fin, ¿qué tenemos esta semana? ¿Qué nos traes? Mira, esta semana, Fran, vamos a hablar sobre el control de los impulsos o de las ansias, ¿verdad? Utilizaremos ambos términos para referirnos a lo mismo. Uh-huh. Y he preparado este podcast sobre el manejo de las ansias porque es un tema que muchas de las personas con las que trabajo me comunican que ceden ante esta confusión cuando de controlar las ansias se trata y de manejar las mismas. Así que me gustaría que todos lo utilizaran como un recurso para que puedan entender lo que pasa cuando experimentan ese impulso, esa ansia, ¿verdad? Todo lo que hacemos los seres humanos respecto a lo que es la mitigación de las emociones. Mitigar es como pues aliviar o desviar nuestra atención de alguna emoción incómoda. Algunos lo podemos hacer, por ejemplo, pues vamos a comer en exceso o tomamos en exceso. Conductas obsesivas, compulsivas, ¿verdad? Limpiar, gastar en exceso, mirar demasiado el móvil, que lo hemos comentado antes. Revisar demasiado el correo electrónico, incluso cualquier limpieza obsesiva que hagamos en casa. Es que esto tiene que estar muy limpio. La cocina, no lo puedes ver en una mancha, no puedo ver, ¿verdad? Cualquier cosa con la que estén luchando, quiero que sepan que es fácil dejarlo. Es fácil dejar de hacerlo. Fuerte. Es fácil dejar de mitigar. Ah, vale. ¿Vale? Lo hacemos por algo, ¿no? Ajá, claro. Simplemente... Para contrarrestar algo. Es muy fácil porque simplemente dejas de hacerlo. Uh-huh. No respondes al impulso, a esa necesidad de correr a calmarlo, ¿verdad? Eso lo hace cuando mucha gente está enfadada con algo, ha tenido una pelea y se pone a limpiar la habitación, por ejemplo, a ordenar la habitación. O los cajones. O los cajones, aunque estén bien ordenados. Pero bueno, hay que deshacerlo y así por lo menos estás mitigando un poquito ese efecto, ¿no? Claro, porque no queremos centrarnos en la tensión, incomodidad, ¿no? ¿Verdad? Entonces, dejar de hacerlo no es lo difícil. Lo que es difícil es esta sensación que tendrás y que se quedará contigo si no satisfaces esa mitigación, ese deseo de desenfocarte, ¿verdad? Así que me gustaría que entiendan el proceso que va causando nuestros impulsos y nuestras ansias. Puede ser algo así. Tienes un pensamiento, por ejemplo, necesito limpiar eso. O necesito comer tal cosa. Quiero beberme esa cervecita, ¿verdad? O quiero probar esto. O quiero, los que fuman tabaco, lo que sea, ¿verdad? Quiero fumar eso. Quiero ahogar mis penas en alcohol, ¿no? Más o menos es eso. También. Por ejemplo. Que no significa que cuando tú bebes las Bueno, vas a sí, ahogar. Pero sí. Todo hablamos en exceso. O quiero ver quién me llamó. O quién me ha escrito un mensaje. Quiero ver si alguien le dio me gusta a mi foto en el Facebook. Eso es constante, ¿eh? ¿Verdad? Todos esos pensamientos causan ese impulso de coger el móvil, coger la comida, hacer lo que sea que te lleve a cumplir y a satisfacer ese impulso. Una vez más, no hacer el deseo en cuestión es la parte fácil. Así que no coger el móvil, no coger la galleta, todo eso es fácil, mi gente. Esa no es la parte difícil. No es difícil dejar el tenedor, en el caso de la comida, no es difícil no ir a por la comida. Lo difícil es lidiar con la emoción, batallar con el impulso cuando no lo satisfaces, ¿verdad? Uh-huh. Cuando no se lleva a cabo. Y esto es lo que quiero decir sobre eso, es que los impulsos, las ansias, exigen acción. La exigen, pero un impulso o una ansia no tiene la autoridad, la tienes tú. Yo creo que es por eso que muchos de nosotros intentamos cambiar los comportamientos que no funcionan, porque la mayoría de la gente está tratando de averiguar cómo manejar el comportamiento que causa la ansia, el impulso, en lugar de trabajar con el impulso directamente. Así que si tengo ganas de comer algo en exceso, puedo pasar mucho tiempo hablando sobre comida en exceso, puedo pasar mucho tiempo hablando sobre la comida, con qué reemplazarla, cómo evitarla y cómo mantener la comida fuera de mi casa y todas esas cosas. Pero lo que eso hace es tratar de controlar
el ambiente, es decir, controlar tu alrededor y tratar de controlar el comportamiento que te está llevando a sentir ese impulso. Y lo que yo te recomiendo es que no te concentres en el efecto de las ansias, concéntrate en el impulso en sí mismo. Así que la pregunta número 1 es, ¿qué es realmente un impulso o qué son las ansias? ¿Por qué le damos tanta autoridad a los impulsos? Si ese impulso, esa emoción, es como un niño en un supermercado, vamos a dar este ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué estamos constantes? Ese niño en el supermercado que está pidiendo chuche, golosinas, caramelos, ¿por qué estamos constantemente dándole caramelos, chuches y golosinas a nuestra mente? ¿Verdad? Esto es una metáfora. Porque estamos constantemente obedeciendo a ese impulso o esa ansia urgente que está dentro de nosotros. La mayoría de nosotros ni siquiera nos lo hemos cuestionado. La mayoría de nosotros sentimos que no tenemos control, así que estamos constantemente obedeciendo a cada emoción que tenemos, a cada impulso que tenemos, a cada deseo inmediato que tenemos. Sentimos como si ese impulso fuera algo irresistible, como que tira de ti y vamos pues directamente. Y a veces lo es, no digo que no, ¿verdad? No voy a decir lo contrario. Pero lo que sí quiero decir con esto es que cuando sientes que tienes un impulso irresistible en tu interior, significa que no puedes resistirlo. Eso no es lo que no significa. Lo puedes resistir. Esto es lo que la mayoría de las personas tratan de hacer con los impulsos o con las ansias. Les explico. Intentan resistirlos, intentan evitarlos, intentan reemplazar el comportamiento que el impulso causa, y cuando sienten que tienen un impulso o una ansia irresistible, van a sentir que estás fuera de control. Vas a sentir que estás haciendo las cosas en contra de tu voluntad, como alguien que te está llevando. Y por eso, amigos míos, resistirse a un impulso no funciona. Resistirse a ello. Un impulso es solo un deseo. Es un deseo intenso causado por un pensamiento. Y lo que sucede es que tenemos ese deseo y luego recompensamos ese deseo. ¿Y qué pasa? Se perpetúa el deseo. El círculo, ¿no? Otra vez. Así que cuanto más recompensamos los impulsos, más intensos se vuelven. Por ejemplo, queremos una galleta. Nos comemos la galleta. Entonces queremos otra galleta más. Entonces nos comemos otra galleta. Entonces queremos otra galleta más. ¿Verdad? Eso pasa con las patatas fritas. O las patatas fritas, ¿verdad? Es que lo están mismo, muy ¿no? buenas. El ejemplo es igual, ¿no? Exactamente. Son cosas que a nuestro entender, ¿verdad? En ese momento están muy buenas, no vamos a decir otra cosa, ¿verdad? O por ejemplo, tienes el impulso de fumar de un cigarrillo, ¿verdad? Fumar. Nos dan ganas, ¿verdad? Porque cuando fumamos tenemos la recompensa de la nicotina, tenemos la recompensa de la dopamina al ceder a nuestros deseos, a nuestras ganas, a nuestras ansias. Así que lo que empezó como un simple pensamiento y un deseo se convierte en un perpetuo ciclo de pensamiento de recompensa. Y lo que simplemente causó el impulso al principio, que era un pensamiento que probablemente era consciente, se convierte en un patrón de pensamiento inconsciente del que ni siquiera somos conscientes. Qué juego de palabras, sí. ¿Verdad? Y cuando queremos resistirnos a ese impulso, encontramos que el impulso es irresistible. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bien, ¿qué haces si tienes un impulso? No reaccionas de inmediato a ese impulso y tampoco te resistes a él. Yo voy a explicar. Y entonces tú me dirás, ¿pero y qué hago? ¿Qué hago? Si no reacciono y tampoco me resisto, a ver, hija de mi vida, ¿qué hago? ¿Qué haces? Lo permites estar. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que tu cerebro inmediatamente va a sentirse confundido, ¿verdad? Por eso de permitirle estar al impulso, ¿verdad? ¿Qué significa esto? ¿Qué haces exactamente? Mira, te lo explico. Volvamos al niño pequeño del supermercado. Está el niño pequeño gritando insistentemente, exigiendo. Así que quiere la piruleta. Insistiendo que quiere la piruleta. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Le das la piruleta. El niño deja de exigir, ¿no? Pero ¿qué ha aprendido el niño pequeño cuando le das la piruleta? Pues que al final se sale con la suya, que el impulso ha sido respondido, ¿no? Claro, ha aprendido que gritar, enloquecer, exigir, ser impulsivo, al final tiene premio. Que funciona. Así que cuanto más exigente, mientras más provoque el impulso, más piruletas tendré. Así que cuanto más le dejas a ese niño la piruleta, cada vez que vayas al supermercado, más exigente será ese niño con la piruleta, ¿no? Por decir algo. Igual puede ser un chocolate o un chuche. Esto es lo que sucede cuando reaccionamos a nuestros propios impulsos. Nos rendimos ante ellos.
La opción número 2 que solemos hacer es resistir los impulsos. Así que volviendo al ejemplo del niño. El niño grita, le gritamos al niño, lo empujamos, el niño nos empuja, el niño se asusta. Si alguna vez has visto a un niño entrar en una especie de berrinche, que lo habrás visto, Sí. te desgasta totalmente. ¿A que sí? Y eventualmente muchos de nosotros nos rendimos y reaccionamos a ello, me confieso, o nos resistimos y también nos sentimos muy, pero que muy agotados con ello. Esa es la segunda opción, la de resistir, pelear. Cállate, deja de estar chillando, que no te voy a dar la piruleta, que ya te he dicho que no. La tercera opción es simplemente permitir el impulso. Permitir que el niño tenga su berrinche, que el niño se sienta asustado en ese momento al tener el berrinche, permitir que el niño exija en ese momento la piruleta y no reaccionar en absoluto. Y hasta que se calme, ¿no? Exacto. Y no intentar que deje de llorar, no intentar resistirse, nada de eso. Solo dejar que sea lo que es y acompañarlo en su berrinche. ¿Ok? Y lo que notarás con un niño pequeño y con un impulso es que cuando le permites hacer lo que hace sin resistirse, sin obedecer, sin reaccionar, ¿qué pasa eventualmente? Que desaparece por sí solo. Un niño pequeño aprenderá que tener o formar un berrinche no le va a hacer nada, no le va a hacer ningún tipo de daño a él mismo. Tampoco va a conseguir lo que desea en ese momento por el mero hecho de haber tenido el berrinche o una pataleta, ¿verdad? No hay recompensa por crear el berrinche. No hay recompensa por crear la urgencia. Y así se extingue, desaparece. Y esto, amigos míos, es exactamente lo que necesitamos hacer con nuestros propios impulsos, con nuestras ansias de comer, de ver el móvil, de gastar en exceso, de limpiar la casa compulsivamente. Y por todas las cosas que hacemos y que están mitigando nuestras emociones y nuestra propia voluntad. Esto es lo que sucede cuando tienes un impulso y le respondes. Se intensifica. Cuando tienes un impulso, una ansia, y no le respondes, cuando permites que esté ahí y no lo resistes, se disipa, ¿verdad? Se va poniendo cada vez más ligero. Y cuanto más permitas un impulso sin recompensarlo, menos impacto va a tener en tu vida. Menos significado tendrá en tu vida y eventualmente desaparecerá. Sé que muchos de ustedes pueden sentirse identificados con esto de los impulsos y de la ansia, ¿verdad? Esto es lo que sucede cuando dejamos de recompensar el impulso. Dejamos de alentar el impulso. Se extingue por sí mismo. Es como los perros de Pavlov que hemos comentado en podcasts anteriores, ¿verdad? Cuando dejamos de darle comida después de tocar la campana, entonces las ganas desaparecen. En el caso de los perros, en ese momento salivaban, ¿no? Entonces, incluso cuando tocamos la campana porque no estamos respondiendo con una recompensa, entonces deja la salivación en el caso del ejemplo de los perros de Pavlov. Así que para resumir, un impulso es simplemente un deseo causado por un pensamiento en tu mente. Si tienes muchos impulsos y son muy intensos, lo más probable es que sea porque has tenido múltiples impulsos y los has recompensado continuamente y se ha vuelto inconsciente. Lo que causa nuestros impulsos son nuestros pensamientos y la recompensa que por costumbre estamos otorgándole a esos impulsos. Si tienes un impulso, debes permitir que esté ahí sin resistirlo y sin satisfacerlo. No tiene ninguna autoridad en tu vida. ¿Bien? Ahora, así es algo como si yo te dijera, Fran, recoge eso. Recoge eso, recógelo. Ahora mismo, date prisa, recógelo. Recógelo, date prisa, recógelo. Ahora, si yo tuviese autoridad en tu vida, puede que lo recoja. Especialmente si soy muy insistente y exigente al respecto. Pero si yo no tengo ninguna autoridad en tu vida, si soy un extraño por ahí al azar diciéndote, oye, que lo recoja, recógelo, no lo vas a hacer. Bueno, lo recogería por pesada en este caso. O no. O no, sí. Porque no tengo ninguna autoridad en tu vida. Si soy una extraña que te dice, oye, Rey, tú ves, ¿qué te pasa a ti? No importa cuánto te griten, te puedo gritar todo lo que yo quiera, no vas a cumplir con mi exigencia ni con mi urgencia. Entonces esto mismo ocurre con nuestros impulsos o nuestras ansias que tenemos en nuestra mente y nuestro cuerpo. Los impulsos exigen acción,
pero no tienen ninguna autoridad en tu vida. Son como niños pequeños exigiendo caramelos o chuches en el supermercado. No necesitas obedecer y no importa cuán fuerte tú sientas que se están presentando. No importa cuán abrumado te sientas. No tienes que obedecer a ese impulso. Así que ese es el primer paso. Comprender que los impulsos ocurren y que nunca hay que obedecerlos y que es fácil no obedecerlos. Lo que es difícil es lo que yo llamo permitir el impulso sin reaccionar al mismo. Así que la acción de no responder es fácil. La experiencia del impulso sin respuesta, la emoción del impulso es lo que es difícil. Yo creo que es eso porque tenemos muchos intentos de cambiar el comportamiento y por eso es que no funcionan, porque la mayoría de la gente está tratando de averiguar cómo manejar el comportamiento que causa la ansia, el impulso, en lugar de trabajar con el impulso directamente. Bien, lo que les quiero decir es que deben asegurarse de que con todas las cosas que usas para mitigar emociones incómodas, si quieres incluirlas en tu vida, porque es que también hay que incluirlas en nuestra vida, que nunca cedas al ansia, nunca recompenses a un impulso. Simplemente, si vas a ceder, lo planeas con anticipación y decides con anticipación hacer esa cosa. Y esto es lo que quiero decir con esto, ¿verdad? Si quieres, por ejemplo, tomar o comer lo que sea, decides que voy a tomar una copa de vino con la cena mañana por la noche. No estás bebiendo por un impulso, estás bebiendo, por ejemplo, porque lo planeaste de antemano. Al igual que el postre, por ejemplo, mañana me voy a comer el postre. Y cuando lo haces así, no estás perpetuando o recompensando los impulsos. Estás usando tu corteza prefrontal para planear algo por adelantado y, por lo tanto, mantienes esa autoridad sobre ese impulso que muchas veces crees que te está controlando a ti. Esto no es lo mismo que ceder al impulso y recompensarlo en el acto. Y esto es lo que tengo para ustedes sobre el tema de los impulsos y las ansias en este podcast de hoy. Yo les pido por favor que escuchen esto muchas veces para que tu cerebro no pueda fingir estar confundido sobre los impulsos si es algo con lo que te encuentras luchando continuamente. La respuesta es simplemente permitir y no resistir o reaccionar a un impulso y eventualmente se extinguirá por sí mismo. Que tengan una hermosa semana todos. Vamos a hablar en el próximo podcast, donde nos vamos a encontrar aquí. Y si te ha gustado este podcast, puedes volverlo a escuchar, este y otros temas también interesantes, para que nuestros pensamientos trabajen para nosotros y no nosotros para ellos. Y aprender a vivir sin drama, que ahora lo tenemos en Spotify y en el Google Podcast. Ahí está todo. Y por supuesto en mi página web, www.soyvanessagomez.com. Me puedes escribir a través de la página de contacto de la web para aclarar dudas o comentarme qué tal te ha ido con el tema que te he traído hoy. No comen, ya todo dicho al final. Todo dicho. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio. Hasta la semana que viene, Vanessa. Hasta luego. Chao.